Te doy la bienvenida a este espacio para conectar contigo, para alinear cuerpo, mente y alma y crear la mejor de tus vidas. Yo soy Ale Herrera, acompáñame en este viaje. Es curioso muchas veces como esos aha moments, esos momentos de darnos cuenta aparecen cuando menos lo esperamos. Y hoy quiero conversar contigo sobre precisamente algo que me sucedió la semana pasada o hace 2 semanas realmente, donde conversando con mi esposo, pues se me vino a la mente la frase de mira qué curioso, esta persona se adelanta a las necesidades del jefe. Simplemente lo pensé y me pude ver reflejada ahí, pero a una Ale de hace 20 años, a una Ale de hace 11 años y a una Ale que se dio cuenta hace 1 año y dijo, ok, hasta aquí el patrón, y quiso romperlo. Pero, ¿qué pasó con la Ale de hace 19, 20 años? Pasa que se sentía molesta, se sentía incomprendida, se sentía con enojo, pero no sabía cómo decir qué era lo que le molestaba, porque ni siquiera sabía qué era lo que le molestaba en ese momento. Podía percibir el enojo, podía percibir la sensación interna, pero no nombrarla. Vuelve a aparecer una situación en mi vida, hace 11 años, con un trabajo. Una jefa que exactamente me detonó la misma sensación interna. Tanto es así que al final, pues, dejé el trabajo. En lugar de comprender la sensación, lo que hice fue huir. Y está claro, es un mecanismo de supervivencia. Está claro que esa sensación me provocaba malestar, que no la quería en mi vida, que no se siente bonito sentir enojo todo el tiempo, o estar irritable o frustrada, porque no se daba la situación de esa vida en ese momento de la manera que yo quería. Y aún así, tenía que ver qué hacía con esas emociones que saltaban a flor de piel y simplemente no podía manejarlas. No tenía las herramientas para manejar eso que salía. Sin embargo, tampoco le di importancia. ¿Y a qué quiero llegar con esto? A que muchas veces se nos presentan situaciones a lo largo de la vida con diferentes personajes. Es lo único que cambia, porque al final del día, tú eres la persona que está en todas las historias. Yo era la misma Ale que estaba hace 19 años. Era la misma Ale de hace 11 años. Y era la misma Ale de hace más de 1 año que me di cuenta que estaba otra vez comenzando a sentir esa molestia. La diferencia era que en este momento tenía las herramientas para poder entender qué era lo que me pasaba. Lo que me pasaba era que priorizaba a todas las personas excepto a mí. Tenía sus necesidades muy bien catalogadas, podía saber exactamente qué necesitaban, con puntos, con detalles, con absolutamente todo. Y me molestaba el hecho de que yo las pusiera en prioridad a esas personas en lugar de ponerme a mí, a mis propias necesidades, a lo que yo quería hacer, a mi trabajo, a mi desarrollo personal, a la persona que en ese momento yo quería ser. Entonces, ¿qué pasa? Que como mecanismo de defensa huyes, te escondes, tal vez no entiendes o no puedes apalabrar eso que te está pasando. Pero cuando te das cuenta, cuando prestas un poco de atención, que ese enojo no es un enojo cualquiera, porque no es del momento. Entonces, si puedes ir un poquito más profundo en el enojo que tienes, puedes averiguar qué es lo que te está pasando por dentro, qué es lo que te está detonando. Y cuando empiezas a indagar más profundo y más profundo, te das cuenta que lo primero era una capa que se ve en el exterior. Y poco a poco esas capas van saltando para al final quedar una culpa y unos límites que no se pusieron. Incluso una codependencia de las otras personas. ¿Por qué? Por ese deseo de sentirme amada, de sentirme necesitada. Entonces, ok, voy a ser tan productiva que me van a necesitar. ¿Por qué? Porque las personas buscamos amor. Y ese amor, pues lo buscaba afuera, no adentro. Era un amor condicionado
¿A qué tanto hacía yo? ¿A qué tanto daba? Y pongámosle la palabra amor, pero realmente es una idea de ser necesaria. Así que volviendo al principio, simplemente las personas que tenemos alrededor nos reflejan patrones o pensamientos que hemos tenido en algún momento. Si no los modificamos o no los cambiamos, ellos se vuelven a repetir. Y esta persona me apareció a mí en este momento de vida hace 2 semanas simplemente como recordatorio. Y por eso lo traje hoy acá. Porque es un recordatorio que aunque incluso ya la situación en mi vida, yo decidí hace un año, dije, ok, aquí me voy a bajar, no me voy a montar en esta película mental que me estoy haciendo. Voy a poner mis límites, voy a priorizarme, voy a priorizar lo que yo quiero, porque también es curioso que muchas veces no sepamos ni siquiera qué queremos. Entonces, a la hora de entenderme, saber exactamente qué era lo que me enojaba, de dónde venía ese enojo y llegar a la conclusión de qué era lo que yo quería, ok, si no está alineado con eso, entonces voy a priorizarme yo. Aquí te lo quiero dejar como 4 pasos, porque realmente me puse a enumerarlos. Entonces, para poder mirar las situaciones o los patrones que tenemos y que vienen a repetirse en nuestra vida, podemos simplemente, primero, fijarnos qué tienen en común. Obviamente, además de nosotros, ¿qué es lo que esto me trae? La misma sensación, es en un mismo lugar, es una misma persona. ¿Qué es lo que me está detonando? Y a partir de ahí podemos ir al paso 2, que sería nombrar lo que nos pasa, lo que sentimos por dentro, cuál es la sensación. Pero más que la sensación con, ok, lo que siento es enojo, tal vez es percibir capa por capa, irse un poco más adentro, buscar realmente cuál es la zona del cuerpo que lo tiene, cómo se siente ese enojo, porque un enojo pasajero no es lo mismo que un enojo que viene de otro lugar, que viene de una reacción un poco más visceral. Cuando nombramos esa situación podemos irla desgranando y decir, ok, de este enojo pasa realmente a ser miedo. ¿A miedo a qué? O culpa. ¿Culpa de qué? Como tercer punto sería identificar exactamente qué es lo que tú quieres. Porque puedes nombrar la situación, puedes identificar qué hay en común, pero realmente si no sabes cómo quieres vivir, no tenemos esa claridad para llegar donde queremos llegar. Como cuarto paso sería decidir. Decidir cómo quiero responder a esa situación. No reaccionar, no dejar que el cuerpo hable por sí solo, sino decirle, ok, ya sé qué quiero, ya sé dónde quiero ir, sé qué es lo que tengo, sé qué es lo que me pasa. Quizás sí, no es una sensación bonita, pero esa sensación no bonita nos trae a la realidad, nos trae a saber qué es lo que nos está pasando por dentro y cómo puedo no tener que repetir esta misma situación. ¿Cómo la repetimos? Cambiando esa respuesta que le damos a lo que te está pasando en este momento, a ese patrón que tienes. Y desde ahí la vida comienza a verse diferente, porque ya lo identificas tal vez en otras personas un poco más lejano. Y podés incluso responder diferente a esas otras personas. Podés incluso pasar ese conocimiento que tenés ahora respecto a la situación, a lo que te pasaba, etcétera, etcétera. Y ahora te quiero compartir 2 de las herramientas que más he utilizado para esto, para autoobservarme. Una es la meditación como punto de anclaje para conocerme, para sentir, para realmente no huir de esa sensación desagradable, sino quedarme y decir, ok, vamos a sentirla. Y cuando la siento la puedo procesar, porque si no queda como un nudo en la garganta que no se procesa y después se convierte en algo más grande, porque es ese resentimiento, porque es esa ira guardada, porque son esos malos momentos o malos recuerdos hacia una persona o hacia una situación que realmente son emociones que no digerimos, no las podemos pasar por el cuerpo. Cuando las logramos pasar, las podemos transformar. Y ahí viene el mindfulness, estar en el momento presente. O sea, realmente es saber qué es lo que me está pasando en este momento y poder verme como un testigo, no verme como
quien está viviendo la emoción, sino observarme para poder entender qué me pasa y responder como te decía. Además de que obtienes la claridad y esa guía de hacia dónde quieres ir. De hecho, el journaling complementa muchísimo lo que es la meditación y el mindfulness, porque con eso puedes escribir exactamente, ¿qué me surge cuando veo esto en mi vida? Y ir desgranando capa a capa qué es eso que te está surgiendo. Y si te gusta la meditación, si quieres aprender y profundizar más en este tema que realmente para mí es apasionante, próximamente voy a abrir una nueva edición de Meditar es Simple, que es un programa de hecho para aprender a meditar de forma acompañada, de forma pausada. Te dejo el link abajo en la descripción del video y nos vemos en un próximo episodio. Namaste, muchas gracias por acompañarme.